Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Segundo bloque de Mundo Agro y ahora vamos a difundir para ustedes la primera parte de una interesante nota vinculada a un ensayo realizado por el INTA Manfredi en aquella localidad y que tiene que ver con las propiedades del sorgo para el silaje. En este caso, la guía práctica que en primera parte comenzamos a ver con el ingeniero Marcelo de León, que viene investigando y haciendo el desarrollo de este proyecto realmente interesante. Han cultivado conjuntamente con el maíz para esta cuestión, el silado, el cultivo del sorgo con distintas especies para ver cuál de ellas puede llegar a ser la más práctica y la mejor utilizable para este tipo de producción, para el alimento del ganado. De esta manera hablábamos con el ingeniero Marcelo de León, primera parte de la nota, el sorgo y el ensilado en el INTA Manfredi. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Ingeniero Marcelo de León, hablamos de sorgo y de un ensayo importante, interesante que ha realizado el INTA Manfredi. ¿En qué consiste y qué es lo que están buscando con este ensayo? Exactamente, bueno, ya hace varios años venimos haciendo este tipo de ensayos pensando en el sorgo, pero con un destino muy específico que es la confección de silajes con el picado de la planta entera. Quiere decir que estamos pensando en evaluar los distintos tipos de sorgo, desde el punto de vista de su aporte, tanto en cantidad como en calidad para lo que va a ser alimentación animal, ya sea que lo usemos como única fuente de forraje o como parte de una ración. Pero aquel objetivo es evaluar los sorgos desde el punto de vista de su aporte y característica para ser ensilados con el picado de planta entera. Lo que hemos visto en los cultivos es que por parcelas han cultivado distintos tipos de sorgo, distintas variedades, además alternándolo con maíz para hacer la comparación. Exactamente, la pregunta siempre ha sido y sigue siendo cuáles son las comparaciones que podemos hacer con el cultivo tradicional del maíz para ser utilizado como silaje. Entonces el maíz también participa de los ensayos para tener esa valoración comparativa. Entonces, bueno, nosotros invitamos normalmente a las empresas que disponen de materiales para silaje, tanto comerciales como experimentales, a su evaluación comparativa en ensayos que tienen un diseño experimental con distintos bloques, con repeticiones y que estamos cosechando en este momento en que cada material llega a su estado óptimo para ser picado desde el punto de vista de la humedad de la planta entera y del estado del grano, cosa que también es muy importante tener en cuenta y hace la diferencia entre los distintos materiales. Fuera de lo que es la elaboración o el proceso final del picado para ver cuál es la calidad de uno y de otro, a simple vista los cultivos, ¿qué muestran por un lado entre el sorgo y el maíz? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos factores que son los que más interesan desde el punto de vista de los resultados. El primero es el rendimiento total, que nosotros lo valoramos en kilos de materia seca por hectárea. Este concepto de materia seca es muy importante porque le restamos la humedad. Hay algunos cultivos o algunos híbridos que en realidad parecerían que tienen un volumen muy alto, pero que tienen mucha humedad, por lo tanto tienen bajo tenor de materia seca. Y el otro componente importante es cuál es la proporción o la cantidad de grano que tiene cada uno de los cultivos como el aporte principal que va a ser a la calidad de ese silaje y por lo tanto a la respuesta animal una vez que se usa en el proceso de alimentación. El grano es fundamental y en este caso el estado en el que se encuentra. Exactamente, la cantidad de grano es fundamental porque va a ser al componente de mayor valor nutritivo, ya que el resto de la planta es hoja
o tallo. El componente hoja tiene una muy poca variabilidad entre materiales, quiere decir que ahí no está el principal fuente de variación, que a veces también puede parecer, por lo que uno ve a simple vista, que hay mucha diferencia, y no la hay. Entre el 15 y 20% de hoja es lo que tienen los distintos tipos de híbridos en el momento de picado. Quiere decir que la gran variación es la relación entre grano con el tallo, y hay cultivares que tienen entre el 70 y el 80% de tallo y otros que tienen entre el 40 y 50% de grano, y ahí se produce la gran diferencia, no solamente en calidad, sino después cuando se va a alimentar a los animales. Y desde ese punto de vista, lo que hemos evaluado hasta ahora es que podemos estar en un novillo con ganancia de peso de 200 gramos o ganancia de peso de 1 kilo, o sea que la diferencia en respuesta animal es muy importante. Ha crecido mucho el desarrollo genético del sorgo para hablar de distintas calidades y de un cultivo que parece mucho más resistente que el maíz a las variaciones climatológicas. Exactamente, digamos, las características generales del sorgo son de un cultivo mucho más resistente, sobre todo resistente a la sequía, a los factores desfavorables, inclusive relacionados al suelo también, y aprovechar esas ventajas es sumamente importante porque le da seguridad a la producción, seguridad al sistema, con un cultivo que no solamente es más resistente, sino que también es más económico. Lo que tenemos que ver entonces es, frente a esas ventajas, cuál es el aporte que hace el cultivo desde el punto de vista de su producción de alimento, y ahí lo que vemos es que hay permanentemente una mejora genética que va incorporando materiales de un extraordinario rendimiento y calidad que lo hacen comparativo de igual a igual al maíz, o a veces lo superando al maíz según las condiciones ambientales, por lo cual lo que tenemos hoy en día es una oferta de una cantidad de híbridos, realmente de un altísimo potencial de producción, muy buena calidad y sobre todo seguridad en la producción ante las condiciones ambientales adversas. Los materiales son de laboratorios nacionales, extranjeros. ¿El producto es costoso para su adquisición? Lo que se ha desarrollado en los últimos años casualmente son materiales locales, materiales adaptados a nuestras condiciones, a partir de, digamos, el trabajo de muchos semilleros que están trabajando en genética de sorgo y, vale la aclaración, específicamente destinado a silajes. No estamos hablando de los tradicionales graníferos o los tradicionales forrajeros para ser usados bajo pastoreo. Estamos hablando de desarrollo específico para silaje. Se ha crecido mucho, se ha avanzado muchísimo en la genética nacional, genética adaptada a nuestras condiciones ambientales, con precios digamos, absolutamente conveniente desde el punto de vista de su comparación con el maíz como alternativa que normalmente tenemos en este objetivo de estos cultivos. Por lo que usted observa que este cultivo del sorgo para silaje se está convirtiendo en una muy buena alternativa al maíz, por ejemplo. Exactamente, es una muy buena alternativa por todas estas condiciones que decimos, desde el punto de vista de poder obtener, en cuanto a su composición y rendimiento, valores similares al maíz, con dos ventajas prácticamente, que serían el menor costo y la mayor estabilidad o la mayor rusticidad ante condiciones ambientales adversas. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Y ahora nos vamos a la pausa en instantes nada más. El Mundo Agro, tras ella, cotizaciones en el mercado de referencia en el norte de la provincia de Córdoba, remate en Sociedad Rural de Jesús María y Consignaciones Córdoba. La pausa y ya seguimos.